Bienvenidos a todos a otra prédica más, dándole la gloria y la honra al Dios Todopoderoso y Eterno que nos ha permitido estar aquí en otra prédica más. Gracias, Señor. El tema de hoy, Cristo venció a Satanás en la cruz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios Todopoderoso y Eterno creó todo lo que existe, aunque el diablo diga lo contrario y use sus instrumentos para negar la deidad de Dios. Al principio de su evangelio, el apóstol Juan llama a Jesús el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios se revela en la Biblia como un ser infinito y eterno, que existe por sí mismo. Moisés afirma, ahí en la palabra de Dios, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios existió eternamente e infinitamente. Antes de crear el universo finito, Dios creó a Adán y Eva a su imagen, como dice en Génesis capítulo 1, verso 27. Dios se revela como un ser moral, que lo creó todo bueno y sin pecado. Como Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, tampoco ellos tenían pecado. El pecado entró en la existencia humana cuando Eva fue tentada por la serpiente, o sea, Satanás. En la creación estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Existen desde la creación del mundo. Satanás causó, como todos sabemos, pero lo tenemos que poner en introducción por el tema que nos dio el Señor. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. Este es uno de sus métodos para descarriar a la humanidad del camino y de la verdad de Dios. Por eso es que hay muchos ateos e incrédulos en este mundo corrupto e impío. Satanás los guía a desobedecer a Dios y su palabra. Por eso muchas personas dentro de la iglesia creen que pueden llevar una vida inmoral y todavía heredar el reino de Dios. Pero esta es mentira de Satanás, porque este es el padre de mentira. La palabra de Dios no lo está diciendo siempre. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Este miente desde el principio. Eva y Adán le creyeron al diablo y no le creyeron a Dios. Y muchos en la actualidad le creen a Satanás y no le creen a Dios. Están así como Adán y Eva. La raza humana estamos ligados a Dios mediante la fe en su palabra, como la verdad absoluta. Satanás siempre va a negar la verdad de las Sagradas Escrituras. Ese es un adversario desde el principio de la creación del mundo. Este siempre va a hacer todo lo posible para desviarte del camino, la verdad y la vida, quien es Jesucristo, porque sabe que Él es la única puerta de salvación. El diablo siempre te va a mentir, como lo hizo con Eva. Esta fue la primer mentira planteada por Satanás, negando el juicio de muerte por el pecado y la apostasía. Y uno de los pecados fundamentales de la humanidad es la incredulidad en la palabra de Dios. Creen que por alguna razón Dios no habla en serio cuando se refiere a la salvación, a la justicia, al pecado, al juicio, a la muerte y a la muerte y más bien muerte también espiritual por la eternidad. Y creen, la humanidad cree que le cree a Satanás y cree que esto no es verdad. Satanás te hace creer que todo esto y la rebeldía contra Dios no traerán necesariamente la separación de Dios y la condenación eterna. Pero Dios no puede estar cerca de un pecador. Dios, y mientras que sea pecador y no venga Cristo, Dios no va a estar cerca.
Por eso muchos se deleitan en el pecado creyéndole al diablo y no le creen a Dios. No creen a Dios y a su palabra, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, es el autor de la Biblia. Gracias a Dios tenemos promesas de Dios para todos los que creemos en Dios y en su palabra. Pero la primer promesa implícita del plan de redención para el mundo fue en Génesis capítulo 3, verso 15. Cuando maldijo a la serpiente, eso fue creo en el verso 13 o 14. Pero dio la primer promesa implícita del plan de redención en Génesis capítulo 13, verso 15. Aquí predice la victoria final para la humanidad y para Dios desde el principio de la historia en cuanto el Señor se dio cuenta que habían pecado. Aquí fue donde en el principio de la historia predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, quien es Jesucristo, y la simiente de la serpiente, quien es Satanás y sus seguidores. Yo ya he hablado acerca de esto en otras prédicas, pero es necesario que se tenga que repetir y que realmente va de acuerdo al tema que el Señor nos dio. Cristo venció a Satanás en la cruz. Él no tenía por qué venir a morir por ti y por mí, pero fue desde el pecado de Adán y Eva. Aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer. Y después Isaías lo profetizó en Isaías capítulo 7, verso 14, y profetizó aquí que sería herido mediante su crucifixión y él resucitaría de los muertos para destruir del todo a Satanás, el pecado y la muerte con el fin de salvar a la raza humana. Isaías capítulo 53, verso 5, Mateo capítulo 1, versos del 20 al 23, voy a dar 3 nada más. Y Juan capítulo 12, verso 31. Hay más citas bíblicas. Isaías profetizó: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. O sea que la concepción de su hijo sucedió por un milagro del Espíritu Santo. Mateo y Lucas están de acuerdo en que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Como dice en Mateo capítulo 1, verso 18 y Lucas capítulo 1, versos 34 y 35. Aleluya, gloria a Dios. El pecado es el peor enemigo del ser humano. Destruye su alma y su vida. Y si no se arrepiente, llega al infierno para después del juicio ante el gran trono blanco, será arrojado al lago de fuego por la eternidad. Todo esto es triste, pero se tiene que predicar la verdad, porque la verdad nos hace libres a todos. Por eso es de suma importancia el nacimiento virginal de Jesús. Yo quiero que pongan mucha atención. ¿Por qué estamos hablando todo esto? Porque vienen promesas, vienen promesas para todos los creyentes y los que no son creyentes, los que no han creído en Jesucristo. Hoy es el día en que tú creas, porque si no, tú te vas al infierno. Eso dice la palabra de Dios. Yo no lo digo ni mando a nadie al infierno. Perdón. Es de suma importancia el nacimiento virginal de Jesús con el fin de llenar los requisitos para pagar por los pecados de la raza humana y traerle la salvación. Él nos trajo salvación a toda la raza humana. El Redentor debe ser en la misma persona, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y cómo tenía que ser entonces? Así, verdadero Dios y verdadero hombre. Él debía ser santo, inocente y sin mancha para poder morir por nosotros y pagar por todos los pecados de la humanidad. Tenía que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Lo pueden buscar en Hebreos capítulo 7, versos 25 y 26 también. El nacimiento virginal de Jesús necesitaba 3 requisitos. Número 1, la única manera de nacer como ser humano era que naciera de una mujer. Isaías lo profetizó en el capítulo 7, verso 14 de Isaías. Número 2, la única manera de ser hombre sin pecado
era que fuera concebido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 20, Hebreos capítulo 4, verso 15. Y número 3, los 3 requisitos aquí los cumple para que él pudiera, es de su nacimiento virginal, del nacimiento tenía que nacer de una mujer, para que él cumpliera los 3 requisitos y pudiera morir por cada uno de nosotros. Número 3, la manera de ser divino era que tuviera a Dios por Padre. Mateo capítulo 3, verso 17 y Marcos capítulo 1, verso 11, cuando sale del bautismo y dice, este es mi Hijo amado. ¡Aleluya! El santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, dice en Lucas capítulo 1, verso 35. Por eso nuestro Señor Jesucristo se revela como una persona divina con 2 naturalezas, una divina y la otra humana, pero sin pecado. Al vivir y sufrir como ser humano, Jesús se compadece de las debilidades de los seres humanos. Como Hijo divino de Dios, Él tiene el poder para liberarnos de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. ¿No me creen? Hechos capítulo 26, verso 18, Colosenses capítulo 2, verso 15. Como ser divino y hombre sin pecado, Él llena los requisitos para servir como sacrificio por los pecados de cada persona. Y como sumo sacerdote para interceder por todos los que nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, como dice en Hebreos capítulo 2, verso 9. Mediante la muerte expiatoria de Jesucristo y el poder santificador del Espíritu Santo, todas las personas que hemos venido a Jesucristo, hemos creído en su sacrificio, creemos que Él es el verdadero Dios, lo hemos recibido como Señor y Salvador en nuestra vida, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de Satanás, y de ser creación de Dios, ahora somos hijos de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa como marca de propiedad de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo me emociono, a mí me da tanto gusto de verdad saber todo lo que Dios tiene para nosotros y que realmente ustedes y yo sepamos, creamos y confiemos en el Señor, porque por fe nosotros hemos sido salvos, los que somos creyentes, por fe, porque esa es la batalla de fe, la que quiere robarte el enemigo. La humanidad está cegada y engañada por Satanás. Ninguna imagen, escuchen bien los que son católicos, yo fui una idólatra católica, pero le doy gracias al Señor que me sacó del catolicismo, de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo, y fue quien empezó a ministrar mi vida. Yo tengo ahí mi testimonio para todo el que guste, búsquenme como Lourdes Monroy y ahí está mi testimonio de cómo el Señor tocó mi vida. Yo pedí cómo recibir a Cristo Jesús en mi vida. Aleluya, gloria a Dios. La humanidad está cegada y engañada por Satanás, porque si no estuviera así la humanidad, ninguna imagen de tradición o santos que se inventa el diablo murió en la cruz por ti o por mí. María, la madre terrenal de Jesús, fue humana, escogida por Dios para que Jesús naciera y redimiera a todos los que creemos en Jesucristo, en su muerte y resurrección. Cristo fue crucificado por la salvación de la humanidad. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Adán transmitió el pecado a través del flujo de vida de la raza humana. Todos los seres humanos hemos nacido y nacen en el mundo con una predisposición al pecado y a la maldad. Por eso toda la raza humana necesitamos venir a Cristo en arrepentimiento, recibirlo como Señor y Salvador en nuestra vida para ser perdonados, redimidos y así nacer del Espíritu Santo de Dios, ser criaturas nuevas y ser sellados con el Espíritu Santo como marca de propiedad de Dios, como hijos de Dios que somos. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Padre, gloria a Dios.
La salvación del creyente depende de la sangre de Cristo y su resurrección, por los cuales recibimos el perdón y la reconciliación con Dios. Porque la salvación, si Cristo no muere en esa cruz del Calvario, no derrama su sangre, no hubiéramos sido reconciliados con Dios. Y como hijos de Dios tenemos promesas, porque Cristo venció a Satanás en la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque si no todos iríamos al infierno, no tendríamos salvación. Pero la salvación llegó cuando Jesucristo se llevó todos tus pecados y los míos en esa cruz del Calvario, de toda la humanidad. Pero no toda la humanidad quiere creer, porque Satanás se ha encargado de que no creas, de que no te salves y de que te vayas al infierno. Pero vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Oremos, iglesia de Dios, pueblo de Dios y amigos que nos escuchan, para que el Señor tome control de esta prédica y el Espíritu Santo redarguya en cada uno de nuestros corazones. Amén. Padre, aquí estamos presentes ante tu divina presencia, Señor. Aquí estamos, Señor, para que tú dirijas esta prédica, para que tú hables, Señor, a través de esta sierva tuya. Usa mis labios, Señor, y no permitas que este instrumento hable de acuerdo a algo en su carne, Señor. Que todo lo que se hable aquí sea dirigido por tu Santo Espíritu, Padre, para que puedas llegar a nuestros corazones, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, para que quitemos lo que necesitamos quitar de nuestra vida, para que podamos irnos en el arrebatamiento. Señor, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, porque sabemos que pronto vienes, Señor, a arrebatar a tu iglesia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, por mis hermanos cristianos y por mí, que nos guardes, Señor, que sigas limpiando nuestros corazones, que hables a través de tu Santo Espíritu, que nos limpiemos en cuerpo, alma y espíritu, Señor, que nos santifiquemos para que podamos volar en el arrebatamiento. Padre, y te pido también por todas las personas, Señor, por todo mi prójimo que no te conoce, que no ha creído porque Satanás lo ha engañado, Señor, los ha engañado y los pone a adorar imágenes, Señor, y les pone otros dioses con D minúscula para que se pierdan, para que no se salven y se vayan al infierno. Pero hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú redargullas en los corazones de todo mi prójimo, de los amigos que nos escuchan, Padre, que tú redargullas por medio de tu Santo Espíritu en cada corazón, para que al final de la prédica, Señor, estén arrepentidos de todos sus pecados y puedan hacer la oración de fe para salvación y puedan ser salvos. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús y que tú tomes control de esta prédica en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo me emociono con la bendita palabra del Señor. A mí me gusta escudriñar la palabra de Dios. No me gusta leer libros. Yo soy sincera y siempre lo he dicho. A mí cuando me regalaban un CD de motivación, un libro de motivación me llegaban a regalar porque, bueno, no voy a estar en detalles. Yo motivaba a personas, yo estaba en un trabajo donde yo daba
No eran predicaciones porque las predicaciones son con la palabra de Dios, era motivación, pero siempre les decía, a mí regálenme CDs, no me gusta leer libros. Entonces, a mí no me gusta leer libros, pero la palabra de Dios es como un imán, porque está la presencia del Espíritu Santo. Yo lo sé, porque desde que yo agarré mi Biblia, y fue la católica que yo tenía, a donde el Señor me mostró muchos versículos de no adorar imágenes y todo, y yo dije, estoy equivocada en todo esto, porque el Espíritu Santo redarguyó en mi corazón. Yo le doy gracias al Señor. Si no, mi vida, quién sabe en dónde estaría, y si es que estuviera viva o ya no. Si ya no estuviera viva y me muero sin Cristo, me hubiera muerto sin Cristo, mi alma estaría en el infierno. Lo digo porque eso dice la palabra de Dios. Bueno, gracias a Dios que está tomando control de esta prédica. Para todas las personas que no tienen a Jesucristo en su vida, el Señor les está hablando hoy por medio de su bendita palabra. Ninguna imagen ni santos que no tienen vida murieron en la cruz por ustedes. Eso es lo que te hace creer el diablo. El diablo miente desde el principio. Toda esa idolatría que tienen es abominable a Dios. Yo lo digo porque yo fui idólatra. Tienen ojos pero no ven. Tienen pies pero no caminan. Tienen boca pero no hablan. Y todo esto es lo que Satanás les ha hecho creer por medio de sus ministros, para desviarlos del camino y de la verdad de Dios, para que sean condenados y no tengan salvación por medio de Jesucristo. Esto es lo que hace el diablo, esto es lo que hace Satanás. Por eso la introducción fue así de cómo engañó a Eva y a Adán. Dios quiere salvarlos y el diablo quiere que sean condenados. Y tú escoges obedecer a Dios y creerle a Él, o desobedecer a Dios y creerle a Satanás, como lo hizo con Adán y Eva. Tienes libre albedrío porque Dios no forza a nadie. Amén. Regresamos a Colosenses capítulo 2 que leímos verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto se refiere, amén, amén y amén. Ya lo leímos, pero ahorita para explicarlo. Esto se refiere a la ley de Moisés, es decir, a los mandamientos que señalaban la conducta correcta, pero no podían dar vida ni el poder para obedecer a Dios. El antiguo pacto como camino de salvación se clavó en la cruz, o sea, se anuló. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahí se clavó en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz. Y Dios estableció un pacto mejor por medio de su Hijo, Jesucristo, y por su Espíritu, porque fue por medio de Cristo y por su Espíritu. Cristo se apropió el castigo por los pecados de toda la humanidad, al dar su vida. Era el único que calificaba, lo leímos al principio como introducción. Al dar su vida como sacrificio en la cruz, para que nosotros, tú y yo, tuviéramos vida en abundancia, vida eterna. El sacrificio de Cristo en la cruz. Escuchen, amigos que nos escuchan, a católicos y otros que pues tal vez están en otras sectas, porque son sectas satánicas. Todo lo que no es de Dios es del diablo. El sacrificio de Cristo en la cruz que hizo fue para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y el sacrificio de Cristo en la cruz quita el pecado. Cuando el ser humano viene a Cristo en arrepentimiento y lo acepta como Señor y Salvador en su vida. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es la única puerta de salvación. Lo voy a leer también un poquito más adelante. Como dice en Juan capítulo 10, verso 9. Escuchen bien todos los amigos que nos escuchan, que están escuchando esta prédica. Todo el que entre por medio de Cristo será salvo, tendrá vida abundante y eterna. Jesucristo es el único
quien te puede liberar de la esclavitud del pecado, de Satanás y de la condenación, pues Él es la única puerta de salvación. No hay ninguna otra. Y por fe tú debes creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice en Hebreos, capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios determina quién entrará en el reposo de Dios. Y esta es una espada aguda que penetra hasta lo último del ser humano para discernir los pensamientos y motivos del creyente. Porque todo esto, la verdad que hablando de lo que es la palabra de Dios, es la que determina quién entra en el reposo de Dios, porque es una espada aguda. Esto es parte de la armadura de Dios. Y penetra hasta lo último del ser humano, para discernir los pensamientos y motivos del creyente, que son espirituales. Ahí la palabra de Dios, mira, ¿estos son espirituales? Porque el creyente los pensamientos de un creyente deben ser espirituales. Pero muchos dicen que son creyentes, pero sus pensamientos no son espirituales. La palabra de Dios tiene dos filos. Número 1, corta para salvar la vida. Y número 2, condena a la muerte eterna. Santo Padre Celestial. Por eso son dos filos los que tiene la palabra de Dios. El tema de hoy, Cristo venció a Satanás en la cruz. Cristo venció a Satanás en la cruz. Ninguna persona que está sin Jesucristo puede tener vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y la única puerta de salvación. Si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, tu alma va camino al infierno. Y después del juicio ante el gran trono blanco, si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, serás arrojado al lago de fuego que arde con azufre. Y no es por un día, no es por un rato, es por la eternidad. Después del juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco va a suceder después del milenio. Y esto dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Yo no lo estoy inventando. Arrepiéntete y ven a Jesucristo y serás salvo. Ahí en YouTube yo tengo videos, son varios videos de todo lo que es Apocalipsis, de todo lo que viene, lo que va a suceder, sobre los juicios de Dios. Todo está ahí, búsquenme como Lourdes Monroy. Está sobre las trompetas, sobre las copas, quién es la gran ramera, la gran Babilonia, las bodas del Cordero. Ahí están todos los acontecimientos que van a suceder, todos los acontecimientos de Apocalipsis. Para la gloria y la honra de Dios, porque sin la presencia del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, yo no hubiera podido hacer esos videos. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho que a mí ningún pastor ni nadie me ha instruido o me ha enseñado. Lo que yo he aprendido es para la gloria de Dios por medio de su Santo Espíritu solamente y leer la palabra de Dios. Pero me he consagrado al Señor en cuerpo, alma y espíritu. No soy perfecta porque tampoco yo tengo la carrera ganada. Yo no soy perfecta, pero todos los días estoy reconciliándome con el Señor, porque lo ofendemos con la mirada, con el pensamiento, con los sentimientos, muchas veces con las palabras. Entonces siempre tenemos que estar en la presencia del Señor y reconciliándonos con Él. Amén, gloria a Dios, aleluya. Regresamos entonces, y ya lo leímos, a Colosenses capítulo 2, verso 15. El apóstol Pablo dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Amén y amén. Que lo leímos, vamos a explicarlo. El tema de hoy, Cristo venció a Satanás en la cruz. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ustedes dirán, ay, lo está repitiendo. Así siempre estoy repitiendo los temas durante la predicación, para que no se nos olvide, ya por algún caso, ¿verdad? Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo triunfó sobre todas las fuerzas demoníacas y poderes satánicos del mundo mediante su muerte en la cruz. Jesucristo mismo aseguró la victoria del creyente. Cuando Él muere en la cruz, derrotó a Satanás. Está vencido Satanás. Y las armas espirituales del Señor, las armas, la armadura de Dios, las armas de nuestra milicia, el Señor nos las ha dado, pero Él ya derrotó a Satanás. Él ya lo derrotó. Jesucristo mismo aseguró la victoria del creyente cuando Él muere en la cruz. De todos los que hemos creído en Él, Jesucristo libró una batalla triunfante contra Satanás, desarmó a los principados y a las potestades de las tinieblas. Por eso todos los creyentes en Cristo debemos tener toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todos los creyentes estamos en un conflicto espiritual y esto es una batalla de fe, la que el enemigo quiere arrebatarnos. Por eso es que tiene cegados y engañados a mucha humanidad, para que no conozcan las promesas de Dios y el poder que se nos da a los hijos de Dios. Y más en estos tiempos apocalípticos, en donde la gente está toda endemoniada. Estamos viviendo estos tiempos apocalípticos. En la actualidad, los creyentes estamos en una batalla espiritual que libramos por el poder del Espíritu Santo, pero debemos vivir en obediencia a Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos espiritualmente. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Todos tenemos conflicto espiritual contra Satanás y las fuerzas espirituales de maldad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12. Gracias a Dios por la muerte y la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, los creyentes podemos tener toda la armadura de Dios y mantenernos firmes, derribando las fortalezas de Satanás, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Creo es el capítulo 10, verso 4. Las armas del mundo, como el ingenio, el talento, la riqueza, la capacidad de organizaciones, la elocuencia, la propaganda, el carisma, el poder humano, etc., son insuficientes para derribar las fortalezas de Satanás. Si el Dios con D minúscula de este mundo es Satanás, pues ¿cómo vamos a agarrar del mundo lo que para el mundo esas son sus armas? Del mismo Satanás agarraríamos las armas, pues no puede ser. Las únicas armas para destruir las acechanzas de Satanás son las armas poderosas y espirituales que provienen de Dios. Al emplear la iglesia de Cristo estas armas contra el enemigo, la iglesia sale victoriosa. La presencia y el reino de Dios se manifestará con poder para predicar el evangelio y llevar la bendita palabra de Dios al mundo entero. Y Dios, por medio de su Santo Espíritu, pueda salvar a los pecadores, expulsar a los demonios, santificar a los creyentes, bautizar en el Espíritu Santo y sanar a los enfermos. En la actualidad, la iglesia de Cristo se ve tentada a enfrentarse al mundo con las mismas armas del mundo.
Eso es lo que están haciendo en muchas iglesias. Mediante la sabiduría humanista, la filosofía, la psicología, las atracciones emocionantes, los espectáculos que se montan en las iglesias y otras armas más que inventan. En la actualidad muchas iglesias han dejado las armas poderosas y espirituales que provienen de Dios. Más bien han adoptado las armas del mundo. En las iglesias hay falsas enseñanzas. La apostasía se ha incrementado. El temor a Dios a desobedecer sus mandamientos ha desaparecido. No predican del pecado, no predican del infierno y niegan que hay infierno. Perdón. Yo les voy a contar nada más un poquito de lo que yo escuché. Miren, estaba viendo un video sobre las quemazones en mi celular, sobre las quemazones que estaban allá o están todavía, no lo sé, en Hollywood, por allá, en Los Ángeles, California. Estaba yo mirando ese video. Y entonces de pronto se terminó ese video, porque pasaron un poquito, se terminó y de repente yo estaba trabajando, escuché algo y estaba no sé si sería pastor, tengan mucho cuidado, sería predicador, evangelista, yo no sé. Yo no sé quién era, si era un pastor, pero lo habían invitado, creo, ahí a esa iglesia para que los pastores tengan el discernimiento del Espíritu Santo y no inviten a cualquiera a predicar a sus iglesias. Y él estaba negando todo lo que dice la verdad del Evangelio, estaba negando el infierno, que no había infierno. Mencionó el Seol, mencionó el Hades. Sí existe el infierno. En Mateo capítulo 10, verso 28, nuestro Señor Jesús les dijo a los apóstoles acerca de lo del infierno. Seol quiere decir, es infierno en hebreo. Y Hades es infierno en griego. Pero él estaba diciendo tantas herejías y ese video lo puso a uno de las personas que luego andan poniendo videos, agarran los videos y los andan poniendo ahí. Y él señalaba que escucháramos. Yo no sé, miren, fue tanto, hasta se me revolvió el estómago, de escuchar tanta basura del diablo. Ese hombre está totalmente, yo no sé quién sería, está totalmente endemoniado, hablando como el mismo Satanás, en contra de todo lo que Dios habló y de lo que existe. No sabe y hablaba pura herejía. Tengan mucho cuidado a quien escuchan. Tengan mucho cuidado. Estaba hablando puras tonterías. De verdad se los digo, me dio hasta asco escuchar eso. Eso no viene de Dios. Por eso es que cuando somos creyentes fieles y verdaderos y sabemos un poquito de la palabra de Dios, no nos pueden engañar. Y tú, si eres un cristiano, tienes que tener tiempo para estudiar la palabra de Dios y para que nadie te pueda engañar. Y tú, si no eres un cristiano, no te fijes en los cristianos tibios o en los que dicen ser cristianos y viven peor que animales y peor que los del mundo. Pero esto es lo que yo escuché, negando lo que dice Dios, que existe el infierno, porque eso es el infierno, la primera muerte. La segunda muerte es el lago de fuego. Ustedes no escuchen tonterías, vean a quién escuchan también. Perdón. Muchos en la iglesia de Cristo están dormidos y si no despiertan, se van a ir junto con los incrédulos y los impíos al infierno. Yo no lo digo, yo no mando a nadie al infierno, lo dice la palabra de Dios. Y si en la Biblia está que prediquemos el infierno, tenemos que predicar el infierno. ¿Por qué tengo que ocultar que está el infierno? Entonces, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van a ir las almas? Las almas siguen viviendo después de la muerte física. Las almas se van con Cristo, en reposo van a estar mientras viene la resurrección del cuerpo. Las que se mueren con Cristo.
Y las otras que mueren sin Cristo, que lo han negado y que no lo quieren aceptar, se van al infierno. Hay dos caminos solamente, para arriba o para abajo. Y nosotros decidimos a dónde pasaremos la eternidad. Entonces se van al infierno. Si la iglesia sigue dormida. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. El infierno es la primer muerte, como lo dije, y el lago de fuego es la segunda muerte, a donde van a ir todos después del juicio ante el gran trono blanco. Y lo mostramos con cita bíblica. Apocalipsis capítulo 20, versos 14 al 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Todas las almas que están en el infierno, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Todas estas almas están en ese lugar de tormento por la desobediencia a Dios y a sus mandamientos desde el Antiguo Testamento, y por deleitarse en el pecado. Y en el Nuevo Testamento, por pecadores e incrédulos que no quieren escuchar la palabra de Dios, le creen al diablo, que no creen en Jesucristo, quien es el único que nos puede salvar y darnos vida eterna. Más bien adoran imágenes, y esto es abominable a Dios, y se deleitan en el pecado también. Santo Dios. Ahí están los que ya vienen a partir también del Nuevo Testamento. Todas las almas que están en el infierno ya no tienen la oportunidad de salvarse. Y esto es triste. Iglesia de Dios y amigos que nos escuchan, esto es triste. Pero tú que escuchas hoy esta palabra de Dios y estás en pecado y no has venido a Jesucristo, perdón, tú sí tienes la oportunidad de creer en el Evangelio, de arrepentirte, de venir a Jesucristo y ser salvo para vida eterna. Aleluya, gloria a Dios, porque mañana puede ser tarde. Tú no sabes qué te puede suceder hoy. Yo no sé qué me puede suceder hoy. En una de las prédicas, creo es en la prédica Las 10 Vírgenes. El año pasado yo di un testimonio corto de una muchacha que estaba dejando 2 niños chicos porque cayó muerta, no sabemos. Yo la verdad no sé. La conocía, pero no sé en realidad qué pasó. Creo que murió, yo no sé si 8 minutos, 12 minutos, ya no sé. Los familiares luego dicen una cosa, dicen otra, pero ahí yo di un testimonio y el 17 de este mes ya cumplió 1 año y está en coma, está entubada. No sabemos qué puede pasar. Yo no sé qué pase, si el Señor estará tratando con ella. Yo no sé qué pasa cuando alguien está en coma. Hay una persona que a mí me dijo que cayó en coma y que él sí escuchaba todo. Yo no lo sé. También el Señor le dio otra oportunidad. Pero esta muchacha cumplió ya 1 año y está en coma. No juegues con tu salvación. No juegues a ser cristiano. No juegues, porque el diablo no juega contigo. El diablo te destruye. No le abras la puerta al diablo. Ese testimonio yo lo di en Las 10 Vírgenes. Hay una prédica ahí en Las 10 Vírgenes y fue hace 1 año. Ahí hay de todas las prédicas que ustedes quieran escuchar para irse preparando, para irnos preparando. Yo escucho mis propias prédicas también. A mí no se me queda todo en la mente, no soy computadora. Además, muchas veces hablo, pero el Espíritu Santo me usa, porque yo cuando escucho las prédicas, yo digo, esto yo no lo sabía, porque así es el Espíritu Santo. A veces va uno hablando y yo no sé ni qué hablé, pero es el Espíritu Santo que nos va guiando. Yo escucho mis propias prédicas. Entonces ahí está, para la gloria y la honra de Dios, todas mis prédicas han sido guiadas por el Espíritu Santo. Yo no he ido a ninguna escuela de teología, ni pienso ir, porque hay maestros que están más corruptos y más diabólicos y se dicen ser cristianos. Yo también tengo testimonio de eso.
que llegó a un retiro un maestro de teología y decía que todos los niños podían tomar la cena del Señor. Mentira del diablo y de los que le sirven al diablo. Pero bueno, seguimos. Tú sí tienes la oportunidad de venir a Jesucristo en arrepentimiento y para que puedas ser salvo y puedas tener vida eterna. Los que están en el infierno ya no. Y eso es triste tan solo yo de imaginarme. He llorado cuando estoy orando por todo mi prójimo, que no lleguen al infierno sin Cristo. Eso es triste, tan solo de imaginarme que están en tormento las almas ahí. Este predicador que les digo, o pastor, o quien estaba predicando, decía que no existen las almas. Ay, no, pura tontería que estaba hablando él, herejías. Dios tenga misericordia de todos nosotros para que no entre la voz del diablo en nosotros, pero no hay que abrirle la puerta al diablo tampoco. No juegues a ser cristiano porque el diablo no juega a ser diablo, ese te destruye. Todas las personas que hoy reciban a Jesucristo en su vida, de ser creación de Dios pasarán a ser hijos de Dios, como dice en Juan capítulo 1, verso 12. Como sello, el Espíritu Santo se da a los creyentes como marca de propiedad de Dios. Esta es la cuota inicial y la herencia del creyente. ¡Aleluya! Padre amado, miren, Satanás siempre te va a incitar a desobedecer a Dios y a que te deleites en el pecado, a que adores imágenes, que le creas a los apóstatas, que le creas a Satanás. Satanás va a hacer todo lo posible para engañarte como a Eva y Adán, para que lo obedezcas a él y desobedezcas a Dios y no cumplas sus mandamientos, sus mandatos. Satanás odia a la raza humana porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Padre eterno de la gloria. La raza humana somos atacados espiritualmente por Satanás. Si tú no vienes a Jesucristo, no tienes la armadura de Dios, de la que hablamos al principio, para que te defiendas de las acechanzas del diablo. Mucho menos vas a tener las promesas de Dios que tiene para sus hijos. Porque cuando venimos a Cristo, nacemos del Espíritu Santo de Dios. Y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y somos sellados con el Espíritu Santo como marca de propiedad de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Y creo que está ahí el sello sobre la marca de propiedad de Dios, Efesios capítulo 1, verso 13, si no me equivoco. Porque no lo anoté aquí, pero si no me equivoco. Dios tiene un plan para tu vida, para que seas salvo y tengas vida eterna. Y el enemigo también tiene un plan para ti, para que no le creas a Dios y no va a tratar de desviarte. Escucha bien esto, lo que te estoy diciendo. Satanás va a hacer todo lo posible para que tú te desvíes. No va a tratar, va a hacer todo lo posible como lo hizo con Eva y Adán, para desviarte del camino que te va a llevar a la salvación, quien es nuestro Señor Jesucristo, y así te pueda destruir. Te va a desviar. No va a tratar, te va a desviar. Porque Satanás va a terminar en el lago de fuego que arde con azufre, y quiere llevarte con él. Dios te quiere dar vida eterna, pero Dios no te va a forzar. Es un mentiroso, el padre de mentira desde el principio de la historia, pero va a terminar en el lago de fuego. Esto va a suceder. Lo que yo voy a leer ahorita, vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Esto va a suceder cuando los 1000 años del reinado de Cristo se cumplan. Es cuando cuando va a ser el juicio ante el gran trono blanco, cuando salen todas las almas, ay Dios mío, en espanto van a salir, que se van a asustar cada una porque dice que salen en llamas, o sea que no hay descanso porque el gusano no muere. Salen ante el juicio del gran trono blanco y ahí les dicen el por qué han estado en el infierno y les sacan todos sus pecados, todo lo que hicieron y murieron sin arrepentirse. Esto es triste, pero se tiene que predicar porque así es. Apocalipsis capítulo 20, verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando arrojen a Satanás, al anticristo, esto va a suceder cuando los 1000 años se cumplan, antes del juicio del gran trono blanco. Esto es lo que va a suceder. Pero cuando son lanzados al lago de fuego todas las almas, va a ser en el juicio, ante el juicio del gran trono blanco. Les van a ir leyendo todo, van a sacar los libros, la palabra de Dios, todo lo que está, los libros que están en la Biblia. La Biblia está llena de promesas, de advertencias para que no lleguemos al infierno, de promesas de cómo podemos ponernos la armadura de Dios y cómo podemos estar firmes y tenemos que estar en obediencia con Dios para que nosotros podamos romper todo yugo del diablo, y el diablo no puede hacer nada con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo venció a Satanás en la cruz y nos dio victoria a todos los creyentes, los que creemos en Cristo, los que hemos venido aquí. Satanás no pudo destruir nuestra fe. Esa es la batalla de fe de la que habla el apóstol Pablo. Pero seguimos, para no hacer tan larga la plática. Cuando a Satanás lo lanzan al lago de fuego, ese es el tercero, porque ahí va a estar el anticristo ya y el falso profeta, y a estos los lanza el Señor en Apocalipsis. Les doy la cita, capítulo 19, verso 20, ¿ok? El poder de Satanás que tiene ahora es porque Dios se lo ha permitido, pero no será eterno, porque Dios, cuando lo arroje al lago de fuego y azufre, ahí no reinará, sino que será atormentado eternamente por los siglos de los siglos. Ahí termina Satanás, es el tercero que cae. Y todos los que le sirven a Satanás, si no se arrepienten y vienen a Cristo, también ese es el destino final por la eternidad, el lago de fuego. Si caen antes de que van a caer, porque todo el que no se arrepienta en la gran tribulación van a caer millones de almas al infierno. Y de ahí todavía viene el reinado de Cristo por 1000 años. Y de ahí, después del milenio, de los 1000 años, es el juicio ante el gran trono blanco, a donde salen las almas del infierno y de ahí son lanzadas al lago de fuego por la eternidad. Es triste, yo no crean que lo digo con gusto, a mí me duele, esto es triste, pero se tiene que hablar la palabra de Dios, se tiene que hablar. Todos los creyentes que hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido como Señor y Salvador en nuestra vida, hemos muerto al pecado y hemos nacido del Espíritu de Dios. Y Dios nos dio el poder de ser sus hijos, y sus hijos tenemos promesas. Por eso es necesario que todo el que está sin Cristo venga a Cristo, para que reciba las promesas que Dios tiene para nosotros. Primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Los creyentes, como hemos creído y hemos venido a Jesucristo, nacemos de su Santo Espíritu. Somos nacidos de Dios. Dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la batalla de fe. Esa es la fe la que te quiere destruir el enemigo. A Eva se la destruyó y a ti te la quiere destruir. Santo Dios. Los hijos de Dios que hemos nacido de Dios somos soldados cristianos que luchamos contra la maldad. Vencemos al mundo porque tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. La fe que vence al mundo es la fe que ve las realidades eternas. Yo no quiero llegar al lago de fuego. Yo me porto bien para irme en el camino, en el redil del Señor. Yo no quiero salirme de ahí. Es un ejemplo lo que yo te estoy dando. Así es que todos tenemos que pensar qué queremos para en la eternidad. ¿Vivir con Cristo por la eternidad? ¿Ser salvos o morir sin Cristo y llegar al infierno y después al lago de fuego? Entonces, la fe que vence al mundo es la que ve las realidades eternas, conoce el poder de Dios, el amor de Dios, el amor de Cristo. Padre amado, misericordioso,
Nosotros los cristianos soldados amamos a Cristo y rechazamos los placeres pecaminosos del mundo, los valores seculares, las costumbres impías, el pecado, la injusticia, el materialismo egoísta y todo lo que odia a nuestro Padre Celestial Todopoderoso y Eterno. Su palabra dice que si nosotros somos hijos de Dios, debemos odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. Mi alma te alaba, mi Padre Celestial. Iglesia de Dios, amémonos unos a otros y amemos al prójimo también, predicándoles la palabra de Dios para que vengan al arrepentimiento y sean salvos. Porque el amor de Dios es grande, es maravilloso, es el que nos distingue. Amarnos en el amor de Cristo. El amor es el fruto del Espíritu Santo y es una evidencia de nuestro nuevo nacimiento. Por nuestros frutos nos conocemos, dijo nuestro Señor Jesucristo, y luego lo repitió Pablo. El amor es la naturaleza misma de Dios. ¡Aleluya! El que no ama, entonces no ha conocido a Dios, no ha nacido del Espíritu de Dios. Pero el que ama, sí sabemos que Dios nos amó primero al morir en esa cruz. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No te burles de Dios porque Dios no puede ser burlado. Estaba yo viendo un video también sobre los incendios que pasaron ahí, como les digo, en Hollywood, cómo se burlaron de Dios. Se burlaron todos esos ricos de Dios, lo hicieron como en broma. Y dice el video que no pasaron 48 horas cuando el lugar en donde estaban estaba ardiendo en llamas. Y pasaron la foto. De Dios nadie se puede burlar. Acá lo que pasó en Los Ángeles es que ha habido mucha incredulidad en la palabra de Dios. Muchos que tienen dinero, que es ricos, lo que pasó ahí con toda esa, dicen que toda la ciudad de ahí casi se desapareció, todo lo que se ve horrible. Pero ahí vino también la ira de Dios con el video que yo les estoy dando, y ahí nos muestra el Señor que ni el dinero de los millonarios ni nada pudieron apagar el fuego. Nadie lo pudo apagar. Cuando la ira de Dios está, porque de Dios nadie se puede burlar. Ahora yo digo que no es que haya sido un castigo. El burlarse de Dios, sí, ahí viene la ira de Dios, porque dice su palabra que Dios no puede ser burlado. Pero para que veamos todos, si tú tienes dinero, tú necesitas de Dios, porque ni tu dinero, ni tus millones, ni tus mansiones, ni tus carros, ni todo lo que tú tengas te va a poder salvar. El único que te puede salvar es Jesucristo. Amarnos unos a otros, dice la palabra de Dios, y no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios quiere que obedezcamos para recibir sus bendiciones. La obediencia es la base de las promesas de Dios. La raza humana está ligada a Dios mediante la fe en su palabra como la verdad absoluta. Satanás desde el principio destruyó la fe de Eva en lo que había ordenado Dios, y en la actualidad es lo que hace con la raza humana. La raza humana tenemos dos opciones. Una, obedecer a Dios y sus mandamientos para tener vida eterna con Dios. Dos, desobedecer a Dios y sus mandatos para tener muerte eterna con Satanás, el anticristo, el falso profeta, los demonios y todos los impíos desobedientes en el lago de fuego que arde con azufre. ¿Obedecer a Dios o desobedecer a Dios? Nosotros escogemos. Cuando somos fieles a Dios y vivimos en obediencia, siempre vamos a tener más guerra espiritual. Los ataques que enfrentamos son la evidencia que nuestra vida tiene. Un propósito divino de Dios. Eso es lo que tenemos cuando somos fieles a Dios. Y muchas veces pueden decir, esta dice que es cristiana y que le sirve a Dios, pero ve todo lo que está pasando.
pero Dios tiene un propósito también, un propósito divino. Porque nosotros sabemos orar, nosotros sabemos cómo romper todo yugo del diablo, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no puede pasar nada, y el Espíritu Santo es quien lo hace todo. Nosotros somos los instrumentos solamente. El enemigo no ataca a alguien que no representa una amenaza, porque los que no representan una amenaza para el diablo ya los tiene ganados para su reino de las tinieblas. Los soldados cristianos sabemos que Dios es misericordioso con todos, porque da muchos chances para todos. Es grande la misericordia de Dios, porque no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y sus misericordias son nuevas cada mañana, como dice en Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Y estos son promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas, de advertencia y también de qué pasa con las personas que pueden ser condenadas. Los creyentes caminemos y vivamos en obediencia a Dios, en obediencia a sus mandamientos para recibir todas sus bendiciones y promesas de Dios. Otra de las promesas que tenemos los hijos de Dios, o sea, los creyentes, vamos a Salmos capítulo 34, verso 7. Miren, pongan atención porque tenemos que saber las promesas de Dios y quién acampa alrededor de nosotros. En Salmos capítulo 34, verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles, amén y amén, perdón. Los ángeles son los mensajeros o siervos celestiales de Dios, enviados para servicio a favor de los que seremos herederos de la salvación. Pero ¿quién es el ángel de Jehová? Que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. Vamos a mirar unas citas bíblicas y yo se las voy a dar y ustedes mirarán quién es, pero sí lo voy a decir, porque muchos dicen es un ángel y se acabó. La primera aparición fue a Agar en el desierto, Génesis capítulo 16, lean versos del 7 al 13. Otra aparición fue a Abraham en Génesis capítulo 22, versos del 11 al 18. Otra aparición a Jacob, Génesis capítulo 31, versos del 11 al 13. Otra aparición fue a Moisés en su llamamiento, Éxodo capítulo 3, verso 2, 14 y 15. Y miren en el verso 2 lo que dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amén. En Jueces capítulo 2, verso 1 dice: el ángel de Jehová en Boquín dice: yo os saqué de Egipto. El ángel de Jehová es una manifestación visible de Dios mismo, Dios todopoderoso y eterno. O sea que Dios mismo acampa alrededor de sus hijos, de los creyentes, de los soldados cristianos y nos defiende. Dios mismo es el ángel de Jehová. Amigos que nos escuchan, si no han recibido a Jesucristo en su vida, hoy es el día para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que seas hijo de Dios y Dios acampe alrededor de ti y te defienda en todo momento de necesidad, en todo dardo del enemigo, porque estamos viviendo tiempos apocalípticos. El mundo se está destruyendo poco a poco, con terremotos, con incendios, con todo se está destruyendo. La humanidad se está endemoniando cada vez más. La ira de Dios se revela desde el cielo por tanto pecado. Cristo viene pronto, iglesia de Dios y amigos que nos escuchan. La vida de Jesucristo en el creyente es la seguridad de la gloria futura y de la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya, Señor, mi alma te alaba, Padre, gracias. Gracias te doy, Señor, por el sacrificio
de mi Cordero Santo en la cruz. Todas las personas que están sin Cristo, como lo dije y lo repito, no pueden tener la armadura de Dios, porque no son hijos de Dios. No la pueden tener para poder pelear contra las fuerzas demoníacas, porque no tienen al autor de la vida, a Cristo Jesús, quien venció a Satanás en la cruz. Hay otras citas bíblicas también de promesas de Dios para sus hijos. Hay muchas. Salmo 91 dice, en este salmo, no voy a leer lo que dice, pero es lo que le sinteticé nada más. Este salmo lo estoy explicando nada más. Este salmo ofrece, lean todo el Salmo 91. Este salmo ofrece seguridad para los hijos de Dios. Hay diferentes aspectos de protección para los que nos entregamos a la voluntad y protección del Todopoderoso y en todo momento permanecer en la presencia de Dios. Cuando los creyentes habitamos en Cristo y en su palabra, haciendo de Él nuestra vida y nuestra morada, tenemos paz y liberación en tiempos de peligro. Si habitamos al abrigo del Altísimo, Él nos librará del lazo del cazador, o sea, de los dardos de Satanás y de cualquier enfermedad, peste que se inventa el diablo y lanza por medio de sus ministros que le sirven al reino de las tinieblas. Porque, pueblo de Dios, yo no soy profeta, pero la palabra de Dios dice, vienen más pestes para la humanidad. Nuestro Señor Jesús lo dice en Mateo 24. Los creyentes habitamos al abrigo del Altísimo. Cuando mencionamos Altísimo muestra que Él es mayor que cualquier amenaza que podamos enfrentar, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Cuando decimos omnipotente, muestra su poder para enfrentarse a cualquier enemigo. Dios nos garantiza que será nuestro refugio y que nosotros podemos buscar su protección en momentos de peligro espiritual y físico. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Cristo venció a Satanás en la cruz, el tema de hoy. El Salmo 23 también, Dios Jehová, Yahweh, Yahvé, como le quieras nombrar, o Dios solamente, es nuestro pastor y nada nos faltará. Aquí nos ilustra que Dios cuida a cada uno de nosotros como un padre que cuida a sus hijos y como un pastor que cuida de sus ovejas. Gloria a Dios, aleluya. David compara a Dios con un pastor con el fin de ilustrar el gran amor de Dios por su pueblo, por su iglesia. Nuestro Señor Jesús empleó la misma metáfora para expresar su relación con su pueblo. En Juan capítulo 10, versos del 11 al 16. Ustedes lean porque no podemos leer todo aquí. Les voy a leer nada más un poquito de lo que ya habíamos hablado antes. Jesús declara que Él es el buen pastor prometido por Dios. Isaías lo profetizó también en el capítulo 40 y verso 11, Isaías 40, 11. Y David en Salmos 23. Y hoy nuestro Señor Jesús nos habla por medio del apóstol Juan, como lo dije hace rato y lo repito. Juan capítulo 10, versos 9 y 10. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, dice el verso 10, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, aleluya. Todos debemos entrar por la única puerta de salvación. Tener a Cristo en nuestra vida para ser salvos. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no podemos ser salvos. Cristo es la puerta de salvación. Perdón. Todos los que entramos por esta puerta, por Jesús, nos ofrece vida abundante y eterna. Lo que leímos dice su palabra. Somos liberados del pecado, de la culpa y de la condenación. Jesucristo es la única puerta de salvación. No hay ninguna otra. Y Lucas lo afirma en Hechos capítulo 4, verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Sus discípulos estaban convencidos de que la mayor necesidad de la humanidad era salvarse del pecado y de la ira de Dios que próximamente vendrá sobre este mundo impío. Se acerca el arrebatamiento. Preparémonos. Ya todas las profecías se están cumpliendo. Es de acuerdo a la Biblia, no a lo que creamos. Y en cuanto sucede el arrebatamiento, empiezan a caer los juicios de Dios. 7 años con los juicios de Dios y la ira satánica del anticristo. La ira de Dios próximamente vendrá sobre este mundo impío. Ha caído, pero son como advertencias. Los apóstoles, sus discípulos, ellos predicaron que es solamente por medio de Jesucristo la salvación. Y la iglesia de Jesucristo debemos predicar el evangelio completo, lo que Jesús y sus discípulos predicaron. No hay otros medios de salvación. Cristo mismo dijo en Juan 14:6, como lo dije hace rato también, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre amado, Señor amado, miren, en Juan capítulo 10, verso 10. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Hurtar es robar, sustraer, quitar. Eso quiere decir hurtar. Entonces dijo nuestro Señor Jesús en su palabra, el ladrón, o sea, Satanás, vino a robar, a quitar, a sustraer, porque dijo vino a hurtar. Entonces, vino a robar, a quitar, a sustraer tu salvación si tú no crees en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Vino a robar, quitar, a sustraer tu salvación y la vida eterna que te ofrece Jesucristo. Satanás vino a matarte espiritualmente y a destruirte en el infierno. Esto es lo que quiere Satanás para tu eternidad. Pero ¿qué quieres tú para la eternidad? ¿Tener a Cristo y tener vida eterna? ¿O rechazas a Cristo y tendrás muerte eterna con Satanás, con sus demonios, la bestia, el anticristo, todos los impíos en el lago de fuego? ¿Qué quieres tú? Porque Satanás eso es lo que quiere. Satanás te quiere destruir y tú le estás haciendo caso. Satanás te quiere destruir. Por cuanto tú crees en la palabra de Dios y obedeces a Dios, tendrás salvación y vida eterna con Jesucristo. Gloria a Dios. Lo que Satanás quiere que no creas en la palabra de Dios y en sus promesas que te ofrece el Señor Jesús para que tengas muerte eterna. Y Jesucristo ha venido para darnos vida eterna y para que la tengamos en abundancia. Porque Cristo venció a Satanás en la cruz. Y lo repito, Jesucristo mismo mediante su muerte en la cruz aseguró la victoria del creyente. Ya somos victoriosos, nada más es seguir con Cristo. Estamos hablando de los cristianos. Los que no son cristianos, vengan a Cristo. Allá vamos a terminar esta prédica y vamos a hacer la oración de fe para salvación. El requisito es que te arrepientas de tus pecados. Y Cristo sabe cómo te ve como radiografía y Él sabe si realmente estás en arrepentimiento. Pero Cristo aseguró la victoria de los creyentes, libró una batalla triunfante contra Satanás, desarmó a los principados y a las potestades del mal. Los creyentes debemos estar separados del sistema del mundo actual. En nuestra batalla de fe se nos llama a los creyentes que soportemos los sufrimientos como buenos soldados de Cristo, como dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3. Los soldados de Cristo sufrimos por el Evangelio. Peleamos la buena batalla de la fe. A mí me han dejado de hablar familia, me han dejado de hablar amistades de antes por la palabra de Dios, pero no me importa. Yo estoy luchando para tener vida eterna.
Peleamos la buena batalla de la fe, libramos batallas, perseveramos, somos victoriosos los soldados cristianos, defendemos el evangelio, luchamos por la fe, no nos atemorizamos por nuestros adversarios, porque nos ponemos toda la armadura de Dios y nos mantenemos firmes, derribamos las fortalezas de Satanás, llevamos cautivo todo pensamiento, y todo esto es con el poder del Espíritu Santo. Porque Jesucristo ya venció a Satanás en la cruz y tenemos el poder del Espíritu Santo cuando nosotros venimos a Jesucristo. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Miren, en Efesios capítulo 6, verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La espada del Espíritu es el arma ofensiva del creyente para la guerra contra el poder de las tinieblas. Satanás siempre va a querer destruir tu fe para que no creas la palabra de Dios, porque sabe que la fe, esta es una arma ofensiva para Satanás. Entonces, él está al pendiente de que tú no sepas que puedes tener toda la armadura de Dios cuando vienes y aceptas a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, porque Él no quiere que tú sepas, y como tú no eres creyente, entonces sí vas a creer la mentira del diablo. Él no quiere que tú sepas que ya fue derrotado en la cruz, que los creyentes, nosotros lo sabemos, que Él no tiene ningún poder contra nosotros, que nosotros libramos todas esas batallas espirituales con la armadura de Dios y con el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto. Nos tenemos que preparar para irnos en el arrebatamiento. Cristo ya triunfó sobre las fuerzas demoníacas y poderes satánicos del mundo mediante su muerte en la cruz y aseguró la victoria del creyente dándonos toda su armadura para que podamos resistir en este último tiempo que falta, en donde millones de personas de todo el mundo participan en el ocultismo, la astrología, la brujería, el espiritismo, el satanismo. La influencia de los demonios se ha multiplicado y los espíritus engañadores. Se ha multiplicado la maldad, la inmoralidad, desvergüenza y rebeldía contra Dios. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero hay de aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que hacen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, vienen ayes en la Biblia, son juicios de Dios. Para poder tomar la armadura de Dios, debemos estar firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, con Cristo, y vestidos con la coraza de justicia. Debemos ser justos y fieles porque la justicia y la fidelidad son características del reino del Mesías, de Jesucristo. Tomemos toda la armadura de Dios para ser victoriosos en la guerra espiritual contra Satanás, como dice en Efesios capítulo 6, lean desde el 13 al 17. Si tú no has venido a Cristo, hoy lo repito, hoy necesitas venir a Jesucristo para ser un vencedor en la guerra contra las tinieblas. Si tú eres cristiano, toma toda la armadura de Dios para ser un vencedor en la guerra contra los poderes de las tinieblas. Cristo ya aseguró la victoria del creyente en la cruz con su muerte. Satanás y los demonios no pueden escuchar el nombre de Jesucristo, no pueden escuchar la sangre de Cristo, porque tiene poder. Cúbrete siempre con la sangre de nuestro Cordero Santo Jesucristo. Estas son promesas del Señor. Cúbrete siempre con la sangre de nuestro Cordero Santo Jesucristo. Cubre a cada uno de tu familia con la sangre de Jesucristo. Cubre tu casa y sella puertas y ventanas con la sangre de Cristo Jesús. Perdón. Cubre tus finanzas, tu carro, tu trabajo, tus negocios, tus proyectos, etcétera. Todo con la sangre de Cristo Jesús. Ora por tu familia y bendícela. Ora por tu salud y declara sanidad en tu cuerpo. Cristo ya se llevó todo en la cruz.
Y todo lo que pidas al Padre, pídelo en el nombre de Jesús. Rompe todo yugo del diablo en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, estemos listos, preparémonos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. La oración es grande y misericordiosa. Nosotros tenemos, miren, yo me puse tan mal que nosotros tenemos que estar orando, rompiendo todo el tiempo, rompiendo todo yugo del diablo, sellar puertas y ventanas de nuestra casa con la sangre de Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, la armadura de Dios, porque ya no somos creación de Dios. Los creyentes somos soldados cristianos del reino de Dios. Aleluya. Así es que nosotros santifiquémonos para ser arrebatados, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso lo dice el autor de Hebreos, capítulo 10, verso 37. Así es que cerramos esta prédica con una promesa de Dios, y esta cita bíblica me la dio ya al final. Por eso es que voy a cerrar esta prédica con esta cita. Yo ya había terminado ahí, yo dije ahí ya termino y todo, pero el Señor tiene siempre un propósito divino y una promesa para ti, para todo el que quiere esa promesa, para todos los amigos que quieran venir a Jesucristo y pasen de ser creación a ser hijos de Dios. Porque cuando son hijos de Dios, les da poder, les da potestad. Cuando vienen a Jesucristo, mejor dicho, y lo reciben como Señor y Salvador en su vida, les da poder de ser hijos de Dios. Amén. Juan capítulo 1, verso 12. Y vamos con la promesa que el Señor nos da a todos. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. Así nos está hablando hoy el Señor y en este momento. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Que no temamos, porque Él está siempre con nosotros, y no desmayemos, y Él nos fortalece, y siempre nos ayudará y nos sustentará. Pueblo de Dios, preparémonos para irnos con el Señor. Vienen momentos terribles, lo más terrible que se puede. Yo no soy profeta, pero el Espíritu Santo nos redarguye en el corazón y todo lo que estamos viendo se va a triplicar todavía. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Los creyentes somos siervos escogidos de Dios y podemos obtener las promesas de estos versículos que hemos visto. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo, por esta prédica, Señor, que tú nos has dado, por todas las promesas que tenemos y las hemos recordado, por todos nuestros amigos, Señor, que yo sé que se están preparando muchos para que vengan a hacer la oración de fe para salvación. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que estas prédicas también las compartan, Señor, y rompemos todo yugo del diablo, porque yo sé, Señor, que no les llegan ya notificaciones a muchas personas, quitan los views, quitan los likes, pero Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y yo sé realmente que estamos en los últimos tiempos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos has fortalecido, porque nos levantas y porque estás con nosotros siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a hacer la oración de fe para salvación y hago una oración por ustedes y damos por terminada la prédica. Compártanlas con sus familias, con amigos, para que vengan más almas a los pies de Cristo en el nombre de Jesús.
Padre, la voy haciendo y ustedes van repitiendo. Aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque te he ofendido tu gloria y he ofendido a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús, yo confieso con mi boca, como dice tu palabra en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Yo creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Hoy quiero caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre inscrito en el libro de la vida. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y como les dije en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para todos los que recibieron a Cristo, hay fiesta en el cielo con los ángeles de Dios por tan solo un pecador que se arrepiente, como dice en Lucas capítulo 15, verso 10. Amén. Padre eterno de la gloria, aquí está este ramillete de almas que tú has ganado para tu reino por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te doy, Padre, cúbrelos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, úngelos con tu Santo Espíritu, Señor, y guíalos a iglesias en donde se puedan ir edificando cada vez más y los estén preparando para tu venida, lo que es el arrebatamiento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu bendita palabra, porque has redarguido en nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu y seguimos preparándonos, Señor. Gracias por tu bendita misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a cada uno de sus familias y siempre cúbranse con la sangre de Cristo Jesús, rompan todo yugo del diablo en el nombre de Jesús. No dejemos de orar, ayunar y estar en la presencia del Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.